¿Cómo están, amantes de la cultura? Yo estoy muy contento porque por fin regresa esta serie del canal, el cual lleva por título Lo mejor y lo peor. Es un espacio donde analizamos las cosas buenas y las cosas malas de los personajes de nuestra historia. Y no solo personajes, sino también analizaremos sucesos, eventos, reformas, periodos de nuestra historia, lo que ustedes quieran. Este video es la segunda entrega de esta serie. La primera se tituló Lo mejor y lo peor del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Si no lo has visto, lo puedes ver por aquí en la tarjeta o bien en la descripción. Si no está allí, me avisan nomás. Bien, antes de decir lo mejor y lo peor de Simón Bolívar, debemos contar el contexto histórico. Bolívar nació en Venezuela, eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando ese lugar era una capitanía del Imperio Español. Su nombre completo fue Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte y Palacios y Blanco. Así de largos eran los nombres antes porque a veces solían tomar los dos apellidos de cada progenitor. Bolívar fue un caraqueño, político y militar, que vivió solamente 47 años. Murió relativamente joven. De hecho, a la temprana edad de 22 años, decidió dedicarse a la política y a la milicia para liberar a su patria del dominio español. En aquella época era muy normal que los hombres se independicen desde los 15 años. Apenas eran adolescentes, dejaban la casa de los padres y enfrentaban el mundo. Esto es muy distinto a lo que sucede hoy en día, pues hoy los jóvenes se independizan de sus padres cada vez más tarde y también suelen casarse más tarde, pasando los 30 años. Incluso cada vez hay más gente que decide no casarse ni tener hijos, pero en aquellos tiempos se casaban muy jovencitos porque ya eran independientes y además el matrimonio se consideraba una forma de realizarse en la vida. En el caso de Bolívar, se casó a los 19 años de edad con una mujer mayor que él en 2 años. Pero para desgracia de Bolívar, su mujer falleció al año siguiente nada más, víctima de la fiebre amarilla. Años más tarde, Bolívar estuvo en Londres, en una misión militar para recibir ayuda de los ingleses. Tenía 27 años y ya ostentaba el grado de coronel. La misión era diplomática y consistía en pedir apoyo al Reino Unido para favorecer los intereses de Venezuela en su intención de ser un país independiente. En torno a estas visitas a Londres, se cree que un sector de la élite militar británica pertenecía a la masonería, de la cual Bolívar probablemente se haya dejado influenciar. Esto sería tema para otro video que estoy seguro a muchos les va a interesar. En 1813, Bolívar recibe el título honorífico de Libertador por haber comandado una campaña militar con éxito y haber liberado la parte occidental de Venezuela del dominio español. Y así protagonizó una serie de campañas en favor de la liberación de los pueblos que luego conformarían un estado conocido como la Gran Colombia. Pero la parte que nos interesa es cuando Bolívar estuvo en el Perú. ¿Cómo es que llega? ¿Quién lo llamó? Lo llamó el Congreso de la República. En esos años, estamos hablando del año 1823, el dominio español puso en jaque al Perú. A pesar de que la independencia ya estaba declarada, la presencia española seguía en el Perú. El ejército realista era muy fuerte en la sierra y no había nada que los detenga. Por eso el Congreso invita a Simón Bolívar al Perú porque habían sido testigos de sus grandes hazañas militares para consolidar la Gran Colombia. Los congresistas pensaron que él era el tipo con mayor experiencia en libertar naciones. No podían darse el tiempo de seguir buscando a otro sujeto. No, tenía que ser Bolívar. El país estaba en emergencia y ante las emergencias es necesario tomar medidas drásticas, como por ejemplo, otorgarle todo el poder. Bolívar gobernó el Perú desde febrero de 1824 hasta enero de 1827 y fue un dictador porque así lo quiso el Congreso. Esto nos recuerda a cómo se daba una dictadura en la antigua Roma. El Senado, en casos de emergencia, otorgaba todo el poder al emperador para que resuelva problemas. Una vez resueltos, este devolvía el poder dictatorial y todo volvía a la democracia. En el Perú ocurrió algo similar. El Congreso le da todo el poder a Bolívar. Y así nació un dictador por mayoría de votos. Ahora vamos a pasar a exponer lo mejor y lo peor de Simón Bolívar. Empezamos con lo mejor.
Junín y Ayacucho son las últimas batallas que sellaron de manera definitiva la independencia no solo del Perú, sino también de Hispanoamérica. La batalla de Junín estuvo comandada por Bolívar, mientras que la de Ayacucho por Antonio José de Sucre, quien era el mejor amigo de Bolívar. Ambas batallas fueron sendas victorias decisivas para el ejército peruano patriota. Por lo tanto, podríamos afirmar que gracias a Bolívar se ganó estas batallas que nos dieron la verdadera libertad. Estos hechos están reconocidos a pesar de que hay algunos detalles, como por ejemplo que la batalla de Junín fue mérito de los húsares de Junín y no tanto de Bolívar, quien ya había dado una orden de retirada ante una posible derrota. Así es, la batalla de Junín se iba a perder, pero gracias al accionar rebelde del oficial Andrés Rasuri, desobedeciendo a Bolívar, da vuelta a la contienda que termina finalmente en victoria. Vamos con lo segundo bueno de Bolívar. Bolívar era un soñador, ¿ya? Su más grande obsesión fue la idea de unificar los países hispano-sudamericanos en una sola nación. A pesar de que era una idea poco factible y poco probable, no se rindió. Lo más lejos que llegó fue cuando se consolidó la Gran Colombia. Así que no hay duda de que había una verdadera intención de libertar y unificar a los países latinos, y que eso se había tratado de llevar a cabo, a tal punto que en 1824 el proyecto libertario de Bolívar se había hecho realidad. El Imperio Español en América había dejado de existir. Cuando se cumplió el objetivo para lo cual Bolívar había sido designado como dictador del Perú, todo debía volver a la normalidad. Es decir, una vez lograda la independencia ya no había necesidad de que siga existiendo la dictadura. Era lógico que el Congreso exigiera la entrega de este poder. Bolívar no se opuso en ningún momento y dijo: señores, nada me queda que hacer en esta república, mi permanencia en ella como dictador sería un fenómeno absurdo y monstruoso. Un caballero de esta isla fue el título de la Carta de Jamaica, la cual es un documento histórico escrito por Bolívar durante su exilio en esa isla. Él se va a Jamaica en 1815 porque Venezuela había sido reconquistada. Allí escribe una misiva donde expone los argumentos para justificar la rebelión de los pueblos patriotas y hace un llamado a continuar la lucha para alcanzar la independencia. Además hace un mea culpa de sus errores y reconoce que es imposible unificar a toda Hispanoamérica. La carta tiene fuerte influencia del movimiento intelectual de la Ilustración, a tal grado que contribuye con ella utilizando conceptos del filósofo francés Charles de Montesquieu, como el despotismo oriental, haciendo clara referencia al Imperio Español. Ahora vamos con lo que todos estaban esperando, lo peor de Simón Bolívar. El general José de San Martín se reunió una vez con Simón Bolívar en julio de 1822, y ese acontecimiento se conoció como la Entrevista de Guayaquil. San Martín tenía la intención de unir fuerzas con Bolívar para vencer a los españoles que seguían resistiendo en la sierra peruana. Además, pensaba que Guayaquil debía pertenecerle al Perú por principio de uti possidetis juris, ya que el virreinato del Perú comprendía hasta aquel puerto. Pero apenas desembarcó en Guayaquil, Bolívar le dijo: bienvenido a tierras colombianas, con todo un ejército colombiano detrás de sí. Con esto, Bolívar daba a entender que había tomado de facto la provincia de Guayaquil para anexarla a la Gran Colombia. San Martín no podía hacer nada, no había ido a pelear, sino a pedir ayuda para librarse de los españoles remanentes. El mismo gobernante de Guayaquil renunció debido a la decisión arbitraria de Bolívar, la cual se hizo sin tratos ni plebiscitos. ¿Se acuerdan que Bolívar dijo que la dictadura era un fenómeno absurdo y monstruoso? Pues para el historiador Jorge Basadre, Bolívar mintió totalmente porque en realidad sí anhelaba quedarse en el poder para siempre. La prueba de eso es la promulgación de la Constitución Política de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia.
Esta fue la segunda constitución que tuvo el Perú y ni siquiera se aprobó por congreso alguno porque este se encontraba autodisuelto hasta que el presidente entregue sus facultades dictatoriales y convoque a un congreso constituyente. Esto último obviamente no ocurrió y la constitución vitalicia se promulgó de manera insólita. Esta constitución establecía que el Perú proveía 4 poderes del Estado. Aparte de los 3 poderes que ya conocemos, teníamos el poder electoral, el cual estaba compuesto por 100 electores que tenían la capacidad de nombrar a los que serían miembros del poder legislativo. El legislativo tenía, según la constitución vitalicia, 3 cámaras, o sea, era tricameral. Estaban los senadores, los tribunos y los censores, 24 miembros de cada uno. Era un congreso de 72 miembros en total. Los senadores eran elegidos cada 8 años, los tribunos cada 4 años y los censores eran vitalicios. Esto quiere decir que estaban en el cargo hasta su muerte. El poder ejecutivo tenía un presidente vitalicio que obviamente era Simón Bolívar, tenía un vicepresidente también y solamente 3 ministros porque aquella vez solo había 3 ministerios. Ministerio de Hacienda, que vendría a ser el actual Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Guerra. Esta constitución vitalicia solo duró 50 días porque estalló una reacción antibolivariana. A ver, el caso de la creación de Bolivia es especial porque luego de la batalla de Ayacucho había todavía un general español llamado Pedro Antonio Olañeta que se enquistó en el Alto Perú, donde cae finalmente en la batalla de Tumusla. Después de este suceso, se reunió un congreso en el Alto Perú conformado por habitantes propios de ese lugar. Todos eran charqueños, ya que Charcas era el nombre de aquella zona. La asamblea fue para determinar si Charcas debía formar parte del Perú, o parte de Argentina, o ser independiente. Entonces, por mayoría de votos, los charqueños escogen que sea independiente, y le pusieron de nombre República de Bolívar. Simón Bolívar no estuvo presente en esa reunión ni pidió que le pusieran su nombre, pero se sintió aludido por semejante honor. Más tarde mostró su descontento porque cambiaron el nombre que pasó a ser Bolivia. En ningún momento Bolivia se mostró interesado en solicitar que el Alto Perú se quede con el Perú pese a ser presidente de nuestro país. Dijimos que el deseo que tenía Bolívar de unificar era algo bueno, pero también tuvo su lado malo. Si los pueblos americanos querían libertad, era contradictorio que luchen por ella para luego volver a depender de otra potencia. Y ponemos de ejemplo nuevamente a la Gran Colombia. ¿Por qué se deshizo este país? Por la discrepancia entre federalistas y centralistas. Los países grandes suelen tener estos problemas. Vivir en un estado unificado no significa necesariamente vivir en un estado libre, ya que dependes de lo que haga el gobierno central. Estás adherido a lo que diga un gobierno cuya sede está muy lejos y que además tal vez no sea parte de tu misma identidad cultural. Sudamérica es multicultural y se identifica con su propia cultura. Si tratamos de unificar las culturas, no nos vamos a entender fácilmente. Y eso fue lo que pasó en Sudamérica y en la Gran Colombia. El centralismo era un problema que querían resolver con el federalismo. Pero este a su vez significaba crear nuevos estados y ya no tenía sentido. Así surgió el antibolivarianismo. En el Perú, al inicio no había antibolivarianismo. Los criollos amaban a Bolívar y lo adoraban en todo sentido, pero luego se dieron cuenta que la prórroga de su dictadura no tenía razón de ser. A propósito, hay un escritor llamado José Joaquín de la Riva que escribió una décima al respecto, que dice: cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación. Mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Dijo esto haciendo alusión que del poder del rey Fernando VII de España pasamos a la de Simón Bolívar. O sea, más de lo mismo. Ahora dime tú, ¿crees que Bolívar fue héroe o traidor? ¿O las dos cosas? ¿O ninguna de las dos? Me gustaría que debatan eso en los comentarios.
Si este video te resultó informativo, dame un like y compártelo. Estas son las personas que me apoyan a través de la plataforma Patreon. Si tú también deseas apoyarme en el mantenimiento de este canal, eres bienvenido. Dejo los enlaces en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.